Hola, en este video te voy a mostrar a cómo instalar PHP 8 en tu PC. Bueno, la versión 8.4 realmente, para que estés actualizado. Lo primero que tienes que hacer es, vamos a ir directo a esto, es suscribirte al canal, que eso me ayuda y me motiva a hacer más videos. Lo primero que vamos a hacer ahora es irnos a la página de PHP. Para eso en Google tú escribes PHP y simplemente la primera página que te aparece, entras, puedes entrar aquí o a descarga. Vamos a entrar directamente aquí a la página para que se vea todo el proceso. Si te fijas, aquí aparecen todas las versiones, le damos a descargas. En descargas nos vamos aquí abajo donde dice Windows Descargas, y en Windows Descarga, aquí si tú tienes Windows, lo descarga desde acá, por supuesto. Si tienes otra máquina que no sea Windows, ya es otro proceso. Pero en Windows simplemente le damos a zip y descargamos ese archivo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Luego de eso, el contenido que contrae la carpeta lo vas a descargar y lo vas a colocar en la carpeta de, bueno, yo la puse en My Documents, pero tú la puedes colocar donde quieras. Creas una carpeta que se llame PHP 8.4, que es la versión, y la puedes colocar donde quieras. Si no te funciona luego, en la variable no lo reconoce, entonces tú lo cambias de lugar simplemente. Pero por ahora vamos a colocarlo acá. Voy a copiar esta ruta que ven acá y me voy a dirigir a variables de entorno, a editar variables de entorno. En editar variables de entorno, me voy aquí a variables de entorno y aquí donde dice path, le damos ahí doble clic o editar y aquí agregamos esa ruta. Si ya yo la tengo agregada, como puedes fijarte acá, en tu caso, tú la vas a agregar desde ahí. Luego de agregarla ahí, le damos a aceptar, simplemente aceptar y nos dirigimos al CMD. En el CMD vas a escribir PHP-V. Al darle, mira cómo me aparece ahí la versión que ya yo la tengo instalada, lista para ser utilizada. Así de simple, puedes instalar PHP 8 en tu PC. Así que no olvides suscribirte, dale like y continúa con esta instalación. Nos vemos en el próximo video.